Tal y como adelantaba antes de la pausa, conversaremos con el sacerdote Osvaldo Concepción. Él anteriormente estuvo en nuestro programa cuando estalló este tema del canal que construye un grupo de haitianos en Juana Méndez. Él se encuentra desde Dajabón, es director del Centro Montalvo en esa zona y nos va a dar una actualización sobre la situación en estos momentos en Dajabón. Saludos, padre, muchas gracias por estar con nosotros en el día. Saludos, buenos días. Un saludo a todas las personas que ven este programa a primera hora de la mañana. Padre, quisiera empezar con los acontecimientos más recientes. Vimos como antes de ayer fue que un grupo de haitianos rompió los candados en esa zona y luego se cambió todo y cerraron de nuevo. Explíquenos un poco qué pasó y qué pasó también, por supuesto, de este lado. Bueno, como tú dijiste, antes de ayer un grupo de haitianos se dirigieron a la puerta, abrieron un candado, quitaron la cadena y cruzaron algunas motos de tres ruedas y entraron al pueblo para comprar algunas cosas. Del lado dominicano, bueno, la reacción fue acompañar un poco a esas personas. El equipo especializado que está ahí, pues acompañó a cada uno de las motos, hicieron las compras y regresaron. Ya luego otro grupo de haitianos se dirigieron a la puerta y cerraron de nuevo la puerta. Entonces, digamos que esta acción refleja un poco también lo dividido que está la sociedad haitiana frente a este tema concreto del comercio binacional y las medidas que se han tomado de ambas partes. Desde que se aperturó de parte del lado dominicano el comercio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los comerciantes que lamentablemente pues imaginamos que están en una situación bien difícil? Bueno, lo primero que hay que decir que el comercio en Dajabón solo se ha cerrado el comercio legal en Dajabón, ¿no? O Mm. sea, el comercio, digamos, informal, en algún momento ilegal, ahora informal, se ha mantenido en la vigía y en otras zonas, en otros pueblos más cercanos a la frontera. Con este tema del comercio, digamos que la resistencia que pone un poco la comunidad en Guanamén, porque se ha mezclado todo esto con ideologías nacionalistas también de la parte haitiana, ha impedido, digamos, un flujo dinámico del comercio. O sea, de manera formal no tenemos un comercio. Entonces, eso continúa afectando la situación económica de mucha gente que está endeudada. Ya hay negocios que han cerrado en la parte dominicana y hay personas que están ahogadas por los compromisos económicos que tienen y que no pueden, digamos, asumir de manera efectiva. Padre, usted se refiere a un comercio no formal, informal. ¿Cómo se da ese intercambio? ¿Cómo se da abiertamente? ¿Cómo toma lugar? No, ya es un mercado montado por la parte de la vigía a lo largo del muro, en los puntos donde hay acceso para cruzar. Ahí llegan los vehículos con mercancía dominicana y del otro lado llegan las motos de tres ruedas para recoger la mercancía. Eso siempre se mantuvo igual cuando de la parte dominicana estaba prohibido vender hacia Haití y ahora es la parte haitiana que tiene prohibido, digamos, comprarle a dominicana. En términos prácticos, podríamos decir que los dominicanos no están incurriendo en ningún delito, solo que hay una actividad económica paralela que no tiene ningún tipo de garantías para las personas que se están dedicando a esa práctica. Entonces, hemos pasado de tener un comercio formal, regularizado, que beneficiaba a ambos pueblos, ahora tener un comercio informal y los que nos compran expuestos a la ilegalidad y los que vendemos, que somos nosotros, sin ninguna garantía. Padre, ustedes hicieron, bueno, parte de la sociedad civil hace unos días emitió un comunicado luego que realizaron una actividad para acompañar a estos comerciantes y entre esas demandas que señala ese comunicado hay una sobre las ayudas que entrega el gobierno a los comerciantes afectados y se exigía en el comunicado transparencia
en cuanto a ese aspecto. ¿Podría, por favor, ilustrarnos sobre lo que pasa con esas ayudas que entrega el Estado? Fíjate que las ayudas, aquí estamos todos de acuerdo en Dajabón, que esas ayudas fueron un caramelo envenenado, en el sentido de que el monto creo que llegó a unos 45 millones de pesos en estos casi 3 meses, cuando tú tienes un comercio que por día te genera más de 200 millones de pesos en el intercambio binacional, solamente aquí en Dajabón. Entonces, fue un caramelo envenenado porque dividió la sociedad dajabonera, sobre todo los comerciantes, en un primer momento. Nosotros hemos estado acompañando los diferentes grupos y asociaciones de comerciantes. Logramos tener una gran reunión donde discutimos el tema, hicimos un análisis, las personas se expresaron. Luego escribimos un documento que fue lo que se presentó el viernes pasado en una gran asamblea que se hizo de manera pública, con carácter de reflexión. Y justamente esa demanda que tú acabas de mencionar es una de las cosas que pedimos, que haya una garantía por parte del Estado para que genere un entorno transparente y equitativo para todas las transacciones y operaciones comerciales en la frontera. Y esto es a raíz de lo que te acabo de mencionar con el mercado ahora informal que tenemos, que no hay ninguna garantía, pero también por la deslealtad, digamos, en las actividades económicas, mientras las personas que viven en torno a la actividad comercial del mercado no pueden comerciar, hay otras empresas que sí tienen el favor del Estado y sí están teniendo actividades comerciales dinámicas, en detrimento, digamos, de los intereses del pueblo y una especie de competencia no leal. Entonces ahí necesitamos transparencia. Desde el inicio de esta situación hemos venido pidiendo eso, transparencia, claridad. Parecería que el discurso en torno a la frontera y de manera particular en Dajabón no es constante. Primero todo el énfasis se hizo en el canal, ahora todo el énfasis se hace en el control biométrico. Hay un discurso que no es estable, o sea que una de dos, no hay una reflexión seria que haya llevado al Estado a tomar estas medidas drásticas o simplemente hay un discurso que va intentando generar de alguna manera sentimientos nacionales para seguir controlando y manipulando. Entonces también hay grupos económicos que están muy cercanos al poder, que tienen incentivos digamos, y las actividades comerciales locales de personas de Dajabón no tienen esos incentivos. Por eso estamos pidiendo una equidad en la manera en que el Estado, el gobierno, concretamente el Ejecutivo, maneja todos estos temas comerciales en la frontera. No lo está haciendo con transparencia, no lo está haciendo con equidad y son modos de injusticia en materia del comercio local. Entonces, como usted apunta, hay intereses políticos en estos momentos en juego, entre las empresas específicamente. Sí, siempre lo ha habido. O sea, aquí hay empresas que, como te digo, tienen de su parte el aparato estatal y prácticamente operan con todos los beneficios, mientras que la persona o las personas que han con mucho esfuerzo sacado adelante su negocio se ven afectados. Yo desde el inicio de esta situación pongo un ejemplo muy concreto de lo que es la inequidad y también cómo un aparato político está en función a un grupo económico. Cuando tuvimos la situación del COVID, el Estado protegió a los hoteles y hubo incentivos. El Estado asumió de manera concreta la situación del turismo en el país, con un discurso justificado en ese momento y proteccionista. En este caso concreto de la situación económica de Jabón, el Estado no ha asumido su responsabilidad y hay muchas personas que están pasando ahora una situación muy difícil. Medidas tan sencillas como acompañar a los comerciantes en la renegociación de sus deudas no se han tomado, por ejemplo. No hay un acompañamiento financiero y mucha gente que son personas sencillas, sin una formación financiera y que a puro brazo han sacado adelante sus negocios,
están desprotegidos. O sea, esto es un Estado irresponsable. Genera una situación que no era necesario generarla, un conflicto que no existe. Es mentira que los jaboneros y los haitianos estamos en un conflicto, hay una relación de interdependencia. Genera todo este disparate y ahora no asume su responsabilidad como Estado. Esto es un gobierno irresponsable en ese sentido. Padre, usted se refería al registro biométrico. Brevemente, ¿podría explicarnos, como una de los componentes en medio de todo esto, podría explicarnos qué pasa con el tema del registro biométrico? Mira, el registro biométrico ya existe. Nadie entra a territorio dominicano sin pasar por el control de migración. Ellos quieren poner un registro biométrico en el mercado, pero que eso es un absurdo, es un desconocimiento total de la dinámica que ahí se da. ¿Por qué? Porque el mercado, las personas que acceden al mercado no están accediendo al territorio dominicano. El diseño del mercado es un diseño neutral, donde puede haber de ambos lados un intercambio comercial sin que las personas se vean forzados de entrar al territorio dominicano. Lo primero, entonces, que el mercado binacional no afecta la soberanía en términos de regularización migratoria. Y segundo, en términos logísticos, es imposible controlar biométricamente la masa de personas que en un día ordinario de mercado acceden al mercado. Estamos hablando de más de 20,000 personas entrando y saliendo del mercado. Entonces, digamos que es un absurdo todo este tema del registro biométrico. Y que bueno, me parece también que el modo en que se plantea es un modo así como de una especie como de rabieta. Yo soy el que mando aquí, esto va y esto no se negocia. Entonces, privando la posibilidad de un diálogo regional que responda realmente al contexto y a la dinámica comercial que se da aquí. Entonces, yo entiendo de que lo del biométrico también es otro pretexto para mantener la situación en la que está. Ya no se habla del canal. El canal estaba en la primera plana de muchos medios durante días, semanas. Ya el canal no se habla. Vimos que el canal de la vigía, la reactivación del canal de la vigía fue un fracaso. Lo mismo va a ocurrir con el canal haitiano. Va a ser un fracaso porque las condiciones del nivel hídrico del río no corresponden al modelo. Entonces, desde el principio se ha dicho, en términos técnicos, eso no era viable, pero ya no se habla de eso. Entonces, lo que tenemos que nosotros entender que aquí en Dajabón había un modelo económico transparente, honesto, legal. Mucha gente salió del comercio de tráfico a establecerse de manera formal en ese mercado binacional y que ahora políticas que no tomaron en cuenta el contexto, que se fueron, digamos, a los extremos sin pasar por la diplomacia, están desmontando la economía. Y me gustaría poner dos ejemplos de la historia latinoamericana. Los ejemplos no son míos, pero me parece que ilustran muy bien lo Claro. que está pasando. Teníamos una Venezuela próspera, situaciones políticas concretas que todos conocemos desmontaron toda la economía venezolana. Teníamos una Cuba próspera, situaciones políticas concretas que conocemos desmontaron la economía de Cuba. Teníamos un Dajabón próspero y esta situación está desmontando la economía de Dajabón. Y estamos obligando a mucha gente que estaba antes en un marco económico formal, legal, a tener que acudir a la ilegalidad para poder llevar el pan a su casa. Eso es lo más preocupante, padre, porque tal y como usted dice, ya este tema sale de la prensa, hay otras noticias que surgen, pero sigue la situación de los comerciantes en Dajabón, y comerciantes que tal vez no tienen ese apoyo del Estado, que están a su suerte, básicamente. Gracias, padre, muchas gracias por unirse a nosotros en esta mañana. Sabemos que usted tiene varias ocupaciones, entre ellas visitar a esas comunidades de la provincia de Dajabón, así que muchas gracias por estar aquí y por ilustrarnos y actualizarnos de la situación en estos momentos en esa zona. Bueno, siempre a la orden, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas bendiciones y feliz día de San Andrés. Ah,
Sí. Igual, igual. Igual, padre. Muy bien. Conversamos con el padre Osvaldo Concepción. Él es director del Centro Montalvo en Dajabón y nos actualizaba sobre lo que pasa con el comercio en esa zona. Nosotros seguimos en breve con más de este programa El Día.